Estaba tratando de ver de qué hablar, porque a veces es difícil, porque hablamos tantas veces, a veces de las mismas cosas, desde otra óptica o como sea, pero sigue siendo la misma base, que es, bueno, eso es fundamental, tiene que estar, ¿no? Pero a veces hay cosas que se nos van así. Y a veces me pasa a mí también que ya prediqué esto, ya prediqué esto, ya prediqué, ahora de qué voy a hablar, estoy así todo el tiempo, a ver de qué voy a hacer. Pero en realidad yo creo que Dios siempre, cuando nosotros estamos así que no sabemos para dónde agarrar, el Señor como que siempre hace como una chispita, algo que te llama la atención y empiezas a mirar y dices, ah, esto podría ser, esto es interesante, esto es verdad. Y uno se empieza a identificar, ¿verdad? Y entonces, a mí me gusta también porque estas cosas de juntarnos así y todo, nos unen a nosotros, nos unen mucho. Porque más allá que todos somos diferentes y todos pensamos diferentes, nadie piensa exacto molde, bueno, puede haber, pero generalmente no, tenemos diferencias, pero lo que importa es que a pesar de las diferencias, ¿no? Dios nos ama a todos, porque fíjense, pónganse en la cabeza del Señor. Si se va a poner a cada uno con sus diferencias, hay cosas que por supuesto que Dios trata en lo personal a cada uno y le habla en lo personal, en lo profundo, en el corazón, en la mente, en todo lo que los sentimientos, ¿verdad? Que es así. Y podemos ir confiadamente y hablar con el Señor, ¿verdad? Y este trozo no es muy largo, se llama Daniel, un hombre de oración. ¿Se acuerdan de Daniel, no? Bueno, no tengo que contarles. Oración significa derramar nuestro corazón delante del Padre con completa confidencia e infinita confianza. Me encantó en su amor paternal. Lo voy a decir de nuevo. Oración, a veces nosotros pensamos que decimos, como cuando hacemos la lista para la compra, ¿no? Esto, y voy al almacén y deme esto y esto. Pero Dios no es el Señor del almacén, ni es el Señor del consumo, ni de ninguno de esos lados. El Señor está esperando que su hijo, su hija, se arrime y le diga, Padre, te necesito, Padre, quiero decirte esto, o Padre, ayúdame en esto otro, ¿verdad? Porque esa es la relación que tenemos que tener con el Señor, una relación profunda y verdadera y limpia. Entonces eso lleva a un trabajo, porque no es así de la nada. Pero en la medida que nosotros aprendemos a caminar con Dios y a buscar su rostro, y aunque no nos demos cuenta, vamos caminando en pos de Él. Y es lindo, a mí me encanta cuando el Señor dice eso, cuando el Señor te dice, he visto tal cosa, o a veces yo estoy haciendo cualquier otra cosa y no estoy bien, o estoy con muchos líos, y puedo sentir que el Señor me dice, no te preocupes, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros hablamos así las cosas, parece como que inmediatamente pensamos que nosotros tenemos que resolver. Es mi problema, yo lo tengo que resolver, aunque no lo digamos, acá se queda. Y en realidad, cuando tú dices eso, Dios está diciendo otra cosa, pero lo bueno es que cuando eso sucede, Dios, cuando te vas a dormir o cuando estás tranquilo, tranquila, el Señor viene y dice, ¿te acuerdas de ese tema que me dijiste? Y el Señor te trae otra vez a su presencia y a poder enseñarnos lo que Él quiere enseñarnos, porque Dios no es una persona bueno, son tres, pero no es que, ¿cómo se llama? Que enseña cualquier cosa que se le ocurre o dice cualquier cosa que se le ocurre. Dios no es así. Dios es el más sabio que existe en todo lo que existe. Entonces sería muy necio pensar que podíamos ser más que el Señor, ¿no? En realidad no. Y aquí dice que oración significa derramar nuestros corazones ante el Padre con completa confianza confidencia y confianza. Son dos cosas que se unen, la confidencia y la confianza. Aunque son similares en la raíz de la palabra, pero en realidad son diferentes, porque la confidencia es cuando yo le confío algo a alguien. Y la confianza es cuando yo le creo a alguien lo que me dice, le tengo confianza, esa persona me inspira confianza. Cuando hay en este mundo tanta gente que lo que inspira, lamentablemente, siempre es desconfianza, ¿no? Después, los desastres naturales, hay desastres naturales que no tienen ni precedentes en la fuerza y en la manera que están sucediendo hoy en día. Hoy en día está todo revuelto, todo, hasta la tierra, hasta el agua,
hasta el aire. Y lo que no estaba revuelto lo revolvieron otros que vinieron, lamentablemente. Porque este mundo se está peleando todos contra todos, yo no sé. Pero nosotros tenemos que no dejarnos como apabullar ni enloquecer por eso, porque Dios está con nosotros. Yo eso me lo tuve que aprender cuando me convertí. A mí me costaba tremendamente aceptar que Dios me amaba y que Dios estaba conmigo. No podía. ¿Cómo va a estar Dios conmigo? ¿Cómo Dios me va a amar si no me conoce? Yo decía esas cosas. Hasta que el Señor mismo se encargó un día de hablarme y me quedé así y pude empezar a creer de verdad que sí hay un Dios de verdad y que sí ese Dios de verdad nos ama, a todos nosotros nos ama. Y no nos ama porque somos más listos, más intelectuales, más vaya a saber qué. No, te ama porque eres su hijo, su hija, te ama. Dios es amor, dice la palabra, ¿no? Entonces, aún así, cuando la gente ve señales visibles del juicio divino, no hay límites del odio que el hombre pueda tener hacia Dios. Y no hay límites por los crímenes, contra la humanidad. A veces la gente piensa que todo se puede esconder debajo de algo, de una manera de ser o de lo que sea. Pero en realidad la palabra dice que viendo las señales visibles del juicio divino, no hay límites para el odio del hombre hacia Dios. O sea que así como Dios derrama amor, el enemigo derrama lo contrario y por los crímenes contra la humanidad, como les decía. Hoy en día nosotros vemos cantidad de asesinatos, revueltas, guerras civiles, que uno piensa, no, guerras civiles, ¿cuánto hace? Pues yo era chica y había guerra civil, pero bueno, ¿quién hace? Y sin embargo, todas esas maneras o todas esas todos esos métodos de salir adelante, ya sean países, ya sea un grupo de personas, ya sea una persona, muchas veces se confunde todo. Y entonces, muchas veces las personas estamos en el medio de eso que les digo, asesinatos, revueltas, guerras civiles, y cada vez hay más. Porque lamentablemente uno piensa, bueno, se supone que el hombre, la mujer, pero el hombre, digo genérico, ya tiene que tener un cierto discernimiento y una cierta sabiduría para elegir bien y no tomar el rumbo que no, porque realmente hoy en día nosotros hay gente que no cree, hay gente que cree, pero aún así que no crean, muchas veces se quedan atónitos porque hay cosas que ellos no creen porque son ateos o lo que sea, pero después se manifiestan y ahí como la arreglan. No tienen más remedio que decir o se aleja o se confiesa, porque no hay otra. Dios nos está hablando a nosotros a través de todos los eventos que están sucediendo ahora. Y estos son las preliminares de un mayor juicio sobre un mundo depravado. Lo que se viene, según la Biblia, es peor. Porque si la humanidad no cambia nada, se va a quedar así, es peor. Por eso es tan importante que nosotros como cristianos nos pongamos la bandera, nos pongamos todo lo que necesitamos ponernos, toda la armadura, todo eso, porque por algo Dios está diciendo, ponte esto, porque lo que se viene no es vasitas y vamos a hacer la Santa Cena, no, gracias a Dios por todas las cosas lindas que podemos hacer, pero se vienen cosas duras, hoy en día ya están pasando cosas duras, como lo que está pasando en el norte, como lo que está pasando con Putin y las otras personas, ¿cómo? Sí, es increíble que a esta altura, en este tiempo, haya gente que todavía quiera seguir matando, robando, violando y haciendo cualquier desastre. Y sin embargo, lo siguen haciendo porque no les importa. Y yo creo que para mí es que tienen obnubilado su cerebro, su corazón, todo no está funcionando, porque cualquier persona que tiene un corazón que siente, no es así. Y esta gente hacen cualquier cosa, la verdad, cualquier cosa. Y eso pasa a pesar del profundo dolor que le causa a Dios, porque a Dios le duele. Cuando Dios toma una medida contra alguien, no es que dice, qué crack que soy, puse en penitencia a quién puedo poner, a José, pobre José, porque claro, yo soy quien soy, entonces a mí por arriba de mí, eso decimos nosotros somos así.
Pero el Señor no es así, el Señor no viene a decir no. Cuando el Señor te viene a decir algo así es porque te quiere bendecir, te quiere corregir y te quiere dar de lo que Él tiene. Y eso que Él tiene, si no me lo da Él, no me lo puede dar nadie, porque Él es el que puede. A pesar del profundo dolor que les decía que le causa a Dios tomar medidas mayores, Él lo hace porque también no hay otra manera para hacer que escuchemos. ¿Cuántas veces Dios está como forzado a hacer eso porque nosotros no le hacemos caso? Cuando digo nosotros, no digo nosotros la iglesia, ¿verdad? Digo nosotros la gente, las personas. Muchas veces las personas, hay veces que sigo la iglesia, pero yo les digo, pero cuando las personas no quieren saber nada con Dios, no quieren ni que nadie les hable de Dios, pero cuando les pasa algo, ahí sí, ahí vienen corriendo. Que está bien, mejor que vienen, y no que se queden por ahí mal, ¿no? Y tristes o yo qué sé. Cuando la calamidad sigue a la calamidad casi incesantemente y ningún continente, de hecho, ningún país casi, o área se salva, incluso los no religiosos preguntan. Lo dije todo mal. Cuando la calamidad sigue a la calamidad casi incesantemente y ningún continente de hecho y casi ningún país o área se salva, incluso los no religiosos, porque los no religiosos no quiere decir que por no ser religioso no ven. Claro que ven y se dan cuenta de un montón de cosas, pero evidentemente ellos no son parte de ese grupo. Y dice que incluso los no religiosos preguntan, ¿Dios nos está juzgando porque hay tanto pecado en el mundo? Si Dios nos está juzgando, es una pregunta, ¿por qué hay tanto pecado en el mundo? En un tiempo como este, es tan difícil explicar estas cosas y es difícil hacerle entender a una persona que nunca recibió amor que es amada, que es amado, que Dios le ama. Y en un tiempo como este, Dios nos ama y no quiere que nos sumerjamos en el temor y en el sufrimiento. Porque cuando tenemos miedo de todo, de verdad, hay montones de cosas que no funcionan en nuestra vida cuando tenemos ese temor. La palabra nos muestra de qué manera su ayuda está disponible para nosotros. Yo fui la que escribí y yo misma me tengo que entender. El Salmo 50:15 dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ese es Dios hablando. Invócame en el día de la angustia y te libraré. Muchas veces tenemos la tendencia nosotros de hacerlo solos. Yo me arreglo, yo esto lo corrijo, esto lo cambio, esto lo hago así, lo hago allá. Pero cuando Dios dice, invócame y te ayudaré y te libraré, como dice, y tú me honrarás, hay que tomarlo como algo verdadero, porque Dios tiene la potestad, el poder de hacer estos cambios, de hacer estas cosas en nuestras vidas. Nosotros a veces no, porque hasta que Dios no nos muestra, no nos damos cuenta. Cuando Dios nos muestra, decimos, ah, mira tú, es así, es verdad. Sin embargo, a través de... No, eso ya lo dije. Que Dios promete contestarnos y venir a nuestra ayuda cuando clamamos a Él en nuestra mayor necesidad. Sin embargo, a través de Jesucristo, Él se ha convertido en nuestro Padre. Jesucristo se convirtió en nuestro Padre, porque la palabra dice que Él presta atención especial a sus hijos cuando están sufriendo ansiedad y angustia, porque Él nos ama y soporta el dolor con nosotros. Nosotros nunca estamos solos. El Señor siempre está queriendo ayudarnos, levantarnos, cambiarnos, modelarnos, darnos gozo. El Señor siempre está como expectante para bendecirnos. Y además, el Señor siempre observa sobre cada tierra y sobre cada nación. No se le escapa nada a Dios, no se le puede escapar nada por quién es Él, ¿verdad? Y su corazón, el corazón del Señor, anhela ayudarnos. Pero nosotros, como les decía antes, a veces tenemos la tendencia de yo puedo solo, ¿verdad? Por lo tanto, cuando nos golpea un golpe tras otro y nos preguntamos qué hacer, podemos volvernos a Él. Porque a veces nosotros estábamos con Él, pero empezamos a caminar, ah, qué interesante esto, y qué lindo aquello. Y aquel camino que empezaste, aquel día, se pierde. Porque ahora estás en otro camino, que a veces ni nosotros sabemos qué hay en ese camino.
Entonces, es lo que dice, ¿no? Que nos preguntamos qué hacer y si podemos volver con Él. ¿No dice Jesús en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá? Por ejemplo, cuando buscamos la respuesta para algo, ¿no les ha pasado alguna vez que necesitan una respuesta de algo para algo importante, ya sea alguien de la familia, ya sea un estudio, un trabajo o una enfermedad o lo que sea? No es verdad que Dios se preocupa, Dios se ocupa, bueno, se preocupa, Él se ocupa de nosotros para ayudarnos. La respuesta de Dios dice generalmente que la oración significa mirar más allá de las cosas visibles, a las cosas invisibles de Dios, quien reina sobre todos los poderes y principados, sobre lo visible y sobre lo invisible. Pero lo invisible no existe para Dios, para nosotros sí, pero para Dios no. Encontramos la respuesta de Dios en una oración de la Escritura durante una gran aflicción. En la oración de Daniel, en el capítulo 9, encontramos que dice Daniel que él se conmovió de tal manera, aunque le era familiar, se sintió como si hubiese hecho un nuevo descubrimiento cuando otra vez atravesó lugares y veía que las noticias y las cosas que recibían eran las mismas de siempre. Esta oración no solamente revela la naturaleza de Dios, sino que nos muestra cómo podemos alcanzar su corazón con nuestras oraciones y recibir su ayuda. Lo que a mí me mueve un poco es que nosotros para hablar con Dios no necesitamos hacer todo una cosa pomposa, una cosa toda así. Si nos gusta y podemos y queremos, claro que sí. Pero quiero decir que nosotros no tenemos por qué tener determinados protocolos si nosotros no vivimos conforme a esos protocolos. Son protocolos que sirven para estudiar, para trabajar, para un montón de cosas. Pero en las cosas del Señor es como que yo me ponga a hacer protocolo con mi hermano. No sé qué te pasa, mi hermano. Es, es diferente, ¿verdad? Y una tarde, dice una señora alemana, que mientras que hablaba con otra familia alemana de Canaán, que eran de la iglesia evangélica alemana protestante, hablaban sobre la crítica situación que atravesaba nuestro país. Y ella sintió en su corazón de decir una palabra acerca del consuelo que ofrece la Biblia y también el desafío de la intercesión. Antes todo el mundo cuando se convertía intercedía, eran todos intercesores. Cuando yo me convertí, que yo era dura como una piedra porque no creía nunca nada, pero yo vi a estas personas orar, las vi derramarse y se me caían las lágrimas y no entendía ni por qué se me caían las lágrimas, pero los veías y podían estar horas, clamando delante de Dios. Y esa intercesión se hace con todo el corazón. No podemos, es que con Dios, Dios se brinda totalmente y nosotros deberíamos ser iguales, brindarnos totalmente, que no es fácil, claro que no es fácil. La oración de Daniel, si la leemos en voz alta, está adaptada para la situación que estamos pasando ahora, ¿no? Todos nosotros sentimos que la oración era una fuente de fuerza donde ellos estaban orando y luego todos recibieron una copia de todo lo que el Señor les habló y les dijo durante ese periodo. Porque Daniel pronunció esa oración en una situación similar a la nuestra y habló a nuestros corazones. Podíamos identificarnos con él en la gran preocupación que él sentía. Imagínense en Daniel en esta situación que estaba, toda la presión sobre él, ¿no? Y dice que él, que así como era, como es ahora, así era en el pasado. El futuro de una nación estaba en juego, porque en la historia, si vemos, no solamente los que les iba todo bien, sino que todos pasaban por diferentes situaciones. Daniel estaba profundamente sacudido por las consecuencias del pecado. El desastre había venido sobre su gente, sobre su pueblo, y también habían venido cantidad de calamidades, y todo eso amenazaba con descender sobre ellos, como caerles así sobre ellos, ¿no? En su angustia, él hace algo muy específico.
Y Dios espera que nosotros hagamos lo mismo. Perdónenme que lean, pero yo desde que estuve en la cama todos esos días, como que tengo que estar mirando porque se me va la memoria. Que todos nosotros hagamos lo mismo cada vez que escuchamos nuevos informes inquietantes. Y dice que cuando él dijo eso, Daniel preguntó, y él dijo que él rehusaba permitir que esas noticias le preocuparan o le depriman. En lugar de eso, él puso su rostro hacia Dios. En otras palabras, él deja de centrarse en sí mismo y se vuelve a Dios. Es difícil, yo sé que es difícil porque lo vivo en carne, todos nosotros vivimos en carne propia estas cosas, que hay veces que tenemos que tomar una opción y quedamos, no sé. Entonces comienza a orar con una actitud particular del corazón, la cual es esencial para recibir una oración contestada. Esto está enseñando esta señora. Esta actitud de Daniel tocó especialmente el corazón y muchas veces esa actitud de Daniel nos hace avergonzarnos de nuestras actitudes aún hoy en día. Porque si lo comparamos, yo prefiero que no me compare con él, porque voy a perder seguro. Dios busca almas dispuestas a sacrificarse por el Señor. Orar significa entrar en la comunión con Jesús y por las almas por las cuales oramos. Nosotros siempre estamos orando por almas, por personas. La oración de Daniel tiene otra característica. Leemos que él oraba con ayuno. Él ayunaba de mañana temprano y esa era su manera de ponerse en contacto con el Señor y bueno, y ahí él tenía su tiempo. Esto significaba que era una oración sacerdotal, cubierta con sacrificios. Es como que venga a José y diga, yo me voy a llevar todas las cargas de ustedes, me voy a ocupar yo hoy. Y va y se pone delante del Señor y comienza a clamar por todas las cargas de cada uno de nosotros. Algunos lo hacían, otros lo hacen y otros no sé. Pero en realidad es algo muy, muy importante. Primero mantener la relación con el Señor y luego que esa relación sea adecuada. Y que si tenemos alguna cosa que podamos decir, no, esto no es así, para mí que esto es así, y podemos cambiar, y podemos preguntarle al Señor, y podemos preguntarle a las personas que tenemos cerca. Quiero decir que no es algo estático, que se queda ahí así, sí, la Biblia dice esto y así, y ya está. No es así. Es siempre un mover, es siempre un recibir. Daniel dice que hace el giro, que revisa y que luego de eso él pone su rostro hacia el Señor nuestro Dios. En otras palabras, él deja de centrarse en sí mismo y se vuelve a Dios. El de no centrarse en sí mismo es muy importante, porque hay personas que creen que estamos ya en la cúspide. Y no, ¿cuándo vamos a estar en la cúspide? Mi cúspide va a ser cuando esté con el Señor. ¿Qué otra cúspide quiero? ¿Para qué la quiero? Entonces, dice el autor, dice, comienza a orar con una actitud particular del corazón, la cual es esencial para recibir una oración contada. Dice que le tocó tanto su corazón, tanto su corazón, que también la oración de Daniel se volvió también famosa, por decirlo de alguna manera, como dice Anka, por decirlo de alguna manera. La oración de Daniel tiene otra característica. Él oraba con ayuno, que ya lo dijimos, porque yo me olvido. Esto significa que era una oración sacerdotal cubierta con sacrificios. Una imagen, dice, le viene a la mente más allá del alto sacerdote, quien se transformó en el cordero del sacrificio, como una oveja llevada al matadero. Eso está en Isaías 53:7. Las imágenes de este versículo expresan la profundidad del amor de Dios, aunque a veces nosotros no nos damos cuenta. Y también representan cómo el Cordero de Dios derramó su sangre para redimirnos. Y también, por la virtud de su preciosa sangre, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:6. Lo más grande que Jesús hizo por nosotros no fue cumplido por sus palabras, tampoco por sus señales y maravillas, sino por su sacrificio en el Calvario. Jesús es el que está donde tiene que estar y es el que puede estar ahí porque se lo ha ganado con todas las creces y porque
y porque Jesús es realmente el alma más pura y es realmente la persona más llena de amor y de sabiduría y de tantas cosas que a veces no tengo palabras para decir, ¿no? Por la virtud de la sangre, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Lo más grande que Jesús hizo por nosotros no fueron las palabras, sino que fue el sacrificio en el Calvario. Y ese principio se aplica a nosotros. Nosotros debemos ofrecer sacrificios vivos y ser también nosotros un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que me van a poner acá y me van a poner un clavo acá, otro clavo acá, en los pies y me van a dejar ahí. No, no quiere decir eso. Está hablando de un sacrificio vivo, el sacrificio que las personas a veces, cuando vemos una situación o cuando pasa algo en nuestra vida, podemos elegir, ¿verdad? Podemos decir, bueno, voy por aquí o voy por allá. Y este principio que decía, no, también nos toca a nosotros, porque también nosotros somos humanos, somos personas, y también vivimos en un mundo de personas, porque por más a veces a mí me pasaba que a veces venía gente que venía a la iglesia, que es otra iglesia, no esta iglesia, y nos daban unas cátedras y yo después me quedaba pensando, ¿no? De 20 cosas, 5 eran potables, las otras para nada. Yo soy muy atrevida también por decir eso, pero de verdad, a veces hacíamos conferencias y había gente que la tomaban como fiestas o cosas así, y entonces, claro, perdían todo lo que podían haber aprovechado en ese momento. De repente los más grandes o los mayores o algo así, sí se aprovechaban, pero mucha gente no. Me acuerdo cuando yo les conté a ustedes que cuando yo me convertí, hicieron una cosa muy grande, un evento, qué sé yo, y le pedían testimonio a la gente. Y vino una a decirme a mí, no sé qué, yo ni me acuerdo lo que me dijo, y yo le dije, sí, 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 o como, sí, yo sé, gracias, no sé qué, así, ¿no? Y de repente, como no le bastó, caminó 2 pasos, se dio vuelta y me dijo, el que esté firme, mire que no caiga. Y yo, ¿qué te pasa? Pero así me lo dije, yo decía, sí, sí, seguro, claro, ¿qué te voy a decir? Y también la Escritura dice que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable. Dios busca intercesores que intercedan como Abraham, con amor y paciencia. Y estamos viviendo un tiempo en que todo parece ir al revés. Y que a veces parece que tuviéramos que estar haciendo determinadas cosas mientras que el diablo está haciendo lo que quiere, conquistando una fortaleza tras fortaleza, porque lo que él ofrece es más fácil para la gente del mundo, para la gente que no conoce el Evangelio, que no le importa, que le va a importar a las personas. El poder que Dios da se apoya en el sacrificio y los frutos provienen del sacrificio. El sacerdocio cristiano es un modo de vida real, pero no es lo que tiene que vestirse un sacerdote, sino que es lo que está en su corazón. Porque mucha gente cuando ve, voy a decir el cura para no decir evangélico, cuando ven al cura dicen, ay, este cura, esto, lo otro, aquello. Sí, claro, pero hay que ver lo que tiene en el corazón, hay que ver cómo es esa persona, hay que ver cómo es ese hermano, cómo es esa hermana. Tampoco podemos estar como señalando con el dedo, porque ¿quién somos nosotros para señalar a otros con el dedo? No somos nadie. El amor por Jesús, su deseo de darlo todo por el Evangelio, es lo que el creyente necesita. Su deseo de servir y de ser bendición para sí mismo, para la familia, para tener fe, para bendecir y para ayudar a los demás. El apóstol Pablo era un testimonio vivo de este sacrificio. La Escritura dice, presentando sus cuerpos como sacrificios vivos, santos y aceptables a Dios. Romanos 12:1. Ya me queda poco. El mundo clama por los altares de sacrificio. ¿Se acuerdan cuando Pablo lo perseguían y todo y no querían que hiciera ningún tipo de cosas de esas? Bueno, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Porque si nos ponemos a pensar, quienes pagaron, quienes derramaron primero fueron ellos, fueron ellos. Ellos ofrecen todo preparado para hacer este último sacrificio en sus vidas. Y como en los días de Sodoma y de Gomorra, el Señor está buscando
esas almas con vocación que interceden como Abraham. Y eso está en Génesis 18, del 20 al 23. Cuando Abraham, ¿se acuerdan que le decían, Abraham, Dios decía, hasta tal cosa sí, pero es todo esto no? Y él le decía, y si cambiáramos esto y ofreciéramos otras más posibilidades, es que estábamos viviendo en una era en que todo parece dirigirse hacia la ruina. Y Satanás está desenfrenado, conquistando una fortaleza atrás de la otra. Yo me acuerdo que tenía amigos en el trabajo que me decían, no, ¿y para qué me importa a mí eso si yo voy, hago esto, y en 2 minutos tengo lo... Yo quedaba así, ¿no? Ah, bueno, qué bien. En un tiempo como este, el Señor Jesucristo anhela encontrar almas que se sacrifiquen, que se unan a Él para detener las fuerzas del diablo. El poder se apoya, reside, vive en el sacrificio. El fruto proviene del sacrificio. No quiere decir con eso que voy a hacer un sacrificio, me corto las venas y me pongo. No, el sacrificio de dar todo lo que uno tiene delante del Señor, entregarle al Señor nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, nuestros pensamientos, todo. Porque el Señor es digno de que le demos todo. Y lo mejor de todo es que luego Él nos devuelve con creces, porque es así. Entonces, el poder se apoya, reside en el sacrificio. El fruto proviene del sacrificio. La manera de vivir de los sacerdotes consiste primeramente en sacrificios. Es una manera real y también es una manera real de vivir. En 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén.